Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos ya iniciando esta mañana de trabajo. Gonzalo Rosero, como ustedes saben, no nos acompaña. Soy Francisco Rocha y están en nuestros estudios el licenciado Andrés León y el doctor Miguel García. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Haremos un contacto con el doctor Hernán Peraldos y creo que hoy sí nos va a acompañar el señor doctor Julio César Trujillo también para un diálogo. La consulta está planteada. El CNE está reestructurado, hay discrepancias sobre esa reestructura, la salida del presidente, el nombramiento de doña Nubia Villasís, pero que además dijo, y ya podremos escuchar, dijo que sí, que están listos para la convocatoria, la discusión de la Corte Constitucional también. Los juristas y los entendidos en la materia han dicho que sí, que se pasaron los 20 días y eso es así. Es que al saludar al doctor Miguel García le diría, los funcionarios públicos, usted ha sido la voz en estos años y en los otros también, digamos, sí. Pero sobre todo en estos, usted ha mantenido una voz, yo diría, de aliento, porque casi desapareció la dirigencia, ¿no? Y las voces de discrepancia, de reclamo de derechos, de todo eso, fueron acalladas poco a poco. Ya le preguntaremos en otro rato cómo no lograron, sería acallarla a usted, pero está propuesta una consulta, pero tenemos un problema en el Consejo Nacional Electoral, si es que podemos decir que, o no hay problema tampoco ahí. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Francisco, licenciado León, un gusto saludarle. Sí, nosotros efectivamente en el sector público estamos por definir, todos tenemos una opinión, los gremios que pertenecen a la federación, pero nos han pedido de que explicitemos el apoyo al presidente Moreno respecto de la consulta popular, específicamente a su decisión de convocar directamente vía decreto, por el efecto que producía el incumplimiento de la Corte Constitucional. Y lo hacemos absolutamente convencidos de que está en el marco legal, porque en el sector público también hay normas muy similares. Hay que recordar, por ejemplo, cuando estaba vigente la ley de modernización, de acuerdo al derecho de petición de los ciudadanos que piden algo a la administración pública. Y decía el artículo 28, si en el plazo de 15 días no obtiene una respuesta por parte, se dará por aceptado. Sí. En consecuencia, hemos trabajado muchísimo tiempo bajo esa norma, no es una novedad que exactamente se haya replicado en el 105, que en el caso de que en 20 días término la Corte Constitucional no dirima lo que se le ha puesto a su consideración, se considerará, así como se consideren que es favorable. Miguel, y esto de que el reglamento interno de la ley, claro, todos dicen la ley está sobre el reglamento, pero este reglamento no va un poco facilitando la aplicación de la ley y eso le permitiría, no dice que se suspenderán los plazos o términos, ¿no es cierto? Pero le da unos tiempos a los jueces ponentes para tratarlo. Eso jurídicamente
nos han explicado los abogados. ¿Ustedes cómo lo han entendido? Absolutamente, está claro la jerarquía de las leyes. Yo trabajé también en la Corte Constitucional. Todo el mundo está consciente que eso es un reglamento interno, ni siquiera es reglamento de la ley, sino en consecuencia no puede este reglamento distorsionar o oponerse a una norma legal como es la que está contemplada. Clarificado eso. Está clarísimo. Entonces, ustedes han manifestado, van a tener un pronunciamiento. Vamos a tener un pronunciamiento oficial, así nos han pedido los compañeros, que lo expresemos por escrito al presidente de la República y en consecuencia creemos absolutamente coherente esta convocatoria, absolutamente necesario parar estas ínfulas de perennizarse de determinados funcionarios y ojalá también luego de que estos asuntos se diriman y se resuelva, le pediremos al mismo tiempo en esta carta de que haga el favor completo. Haga el favor completo y que depure todos los funcionarios de Correa que todavía siguen fungiendo como tales, con el agravante, Francisco, de que muchos de ellos de manera tramposa, días antes de que fenezca el gobierno de Correa, con nombramientos, se reclasificaron para quedarse como funcionarios permanentes, pese a que la ley prohíbe a los funcionarios de libre remoción. Pero ya habrá momento de ajustarles cuentas. Señor licenciado Andrés León, bienvenido, Andrés. Bueno, ustedes ayer visitaban también al presidente de la República, el colectivo que ha estado tanto en el observatorio electoral como en este de salvar al CNE o una cosa así se llama el colectivo, pero en donde han estado, yo diría, fuerzas políticas, ex autoridades del antiguo Tribunal Electoral, en definitiva la gente que ha seguido y ha hecho opinión sobre el tema electoral. ¿Qué les motivó visitar al presidente y también que el presidente esté interesado en intercambiar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, doctor. Mira, efectivamente el día de ayer fue un grupo de varios organismos de la sociedad civil. Ahí estuvo Esquel, por ejemplo. ¿No? Estuvo el colectivo de Mujeres por la Democracia. A esta plataforma. Sí, todos nos habíamos puesto de acuerdo para solicitar una reunión con el presidente por dos razones. La primera, la que tú has dicho de un comienzo, pues el tema del Consejo Electoral, que nos preocupa en su integración. Según nosotros, según estos varios colectivos, el 29 se les cumplía a 3 de los vocales, como lo ratifica el presidente renunciante. Él dice, como se me acabó el periodo, me voy. No, pero los otros 2 se han quedado muy tranquilos por ahí. Lo mismo que la señora Aro, la suplente, que también ya actuó y era de la misma elección que debía haberse retirado. Esto queríamos plantear al presidente. Que, perdón, Andrés, la señora Aro también se le terminó ayer el periodo, o sea que no era suplente ya. Claro, ya tenía. Había concluido, era suplente. Ahora, ¿por qué le llevamos? Y después tenía el segundo punto. ¿Por qué le llevábamos esto al presidente de la República? Porque nos sorprendió que después de todos los discursos que él ha dado, en el sentido de la independencia de funciones, que es una aspiración de los ecuatorianos, que por fin volvamos a tener por lo menos una cierta independencia de funciones, había el hecho de que su secretario privado había presentado, el secretario de la presidencia había presentado un pedido de aclaración bastante dirigido, si usted quiere, al señor procurador, y que en base a eso pues se había tomado la resolución de que puedan continuar estos señores. El procurador, el procurador se ha pronunciado diciendo de que en virtud del proceso podrían seguir, ¿no? Sí. Esto nos preocupó muchísimo. La verdad es que fue un tema de preocupación muy serio y queríamos plantearle este punto al presidente de la República por el hecho, como te digo, por el antecedente de que de alguna manera la función ejecutiva se había hecho presente en otras funciones del Estado. Y el segundo punto, que fue de última hora ya, porque fue desde el día anterior, el hecho de la convocatoria en forma directa a la consulta popular, cosa que nosotros le aplaudimos. Y esto se lo expresamos, me correspondió a mí presentar la primera exposición y se lo dijimos. Esta es la solución. ¿Por qué? Porque comenzamos a lograr
no solo cierta independencia de funciones, sino reinstitucionalizar el Estado ecuatoriano, que lamentablemente en estos 10 años ha perdido totalmente esa calidad institucional que tenía. Fuimos a esto, fuimos recibidos por el señor presidente y por el señor ministro de la Política, y bueno, creo que algo se hizo. No sé hasta qué punto logramos el primer cometido, pero de todas maneras creo que quedó presente ante las autoridades las razones de nuestra protesta y los argumentos que tenemos para ello. En cuanto a la consulta popular, yo creo que es algo que el país lo exige. Y me voy a permitir repetir unas palabras del presidente Moreno. Dijo, aquí hay dos actores sobre la propuesta. Dijo, yo como presidente proponente y todo el pueblo ecuatoriano que se ha manifestado a favor de que se haga la consulta. Y esto, pues si vemos todos los estudios que se han hecho, hay una enorme mayoría que quiere la consulta. Ahora vendrá el problema de hasta qué punto se logra el objetivo que toda consulta tiene. Por un lado, pues que se aprueben estas reformas que se plantean, y por otro lado, que se dé un aval a la presidencia de la República proponente, porque sin ese aval, la popularidad que tiene actualmente como que bajaría, como que se resquebrajaría, y mientras que perdería legitimidad. Claro, mientras que una votación masiva a favor de la consulta va a legitimar en el poder. Señor doctor García, si esto está en juego, o sea, no solo está en juego lo que ha dicho Andrés, que es importante, ¿no? La reestructuración y la recuperación de la institucionalidad en el país. También está entonces en juego una legitimidad del presidente que sería ratificada con eso, que un poco quedó cuestionado cuando ganó, que ha ido ganando popularidad y todo eso, pero quedaron pendientes. Claro, uno dice que me habría gustado que esté esto también en la consulta y no lo puso. Yo siempre he dicho, todas las enmiendas debieron estar ahí. ¿Cómo a esta consulta que ustedes ya la respaldan, cómo debemos tomarla? ¿Cómo el pueblo ecuatoriano y ustedes, que entiendo van a hacer pronunciamientos en cada provincia, cómo le van a motivar para que, como dice Andrés León, sea masivo el respaldo? Bueno, Francisco, más allá de que esto significa para el presidente respaldo, nosotros no tenemos esa visión de que esto signifique respaldo. Lo que a nosotros nos mueve es el hecho de que tengamos el derecho a pronunciarnos, porque en algunos casos varios empleados públicos han dicho de que quieren que haya consulta, inclusive para manifestar en alguna de las preguntas su disconformidad. Claro. Pero el hecho no es que queremos consulta porque vamos, dicen algunos, a votar todo. Expresaremos en algunos casos que nuestra inconformidad. Lo que vamos es a la necesidad de que se fortalezca el Estado. Si eso, tangencialmente, le fortalece al señor presidente Moreno, está muy bien, pero nuestro objetivo no es precisamente votemos todo para darle mayor credibilidad y mayor respaldo. Es la reinstitucionalización. Es la reinstitucionalización, la necesidad de depurar el Estado, de que haya separación de las funciones del Estado. Nosotros somos testigos. 10 años no nos han contado, Francisco. Somos testigos de cómo se ha ido deteriorando el sector público. Cuando dicen que exageramos, no exageramos. La excepción son los honrados. La generalidad ha sido putrefacta en el sector público. Casi todos robaban. Corrompieron todo. Todo. Corrompieron todo sobre la base de que estaban absolutamente seguros de la impunidad. En consecuencia, y como empezaron desde arriba a robar, el resto también. Degeneró todo el mecanismo. ¿Sucumbieron los de carrera también a eso? Sucumbieron. Sí, sucumbieron. Y el punto se pusieron al servicio de quien tenía el poder absoluto. Y lo que yo quiero hacer es un pensamiento. En el sector público estábamos conscientes que bajo la égida del presidente Correa, él tenía el dominio absoluto de todo lo que pasaba en el sector, de todo lo que pasaba. Y ahora resulta que roban los subdirectores, roban los directores, roban los subsecretarios, roba el ministro, roba el vicepresidente, y nadie se ha dado cuenta. El que controlaba todo no se ha dado cuenta, no sabe nada, no tiene ninguna implicación. Por favor,
nosotros sabemos perfectamente cómo se maneja eso. Ojalá la justicia llegue hasta donde tiene que llegar. Eso significaría, Andrés, que esta consulta tiene más trascendencia que solamente esta jugada política, ¿no? Y tanto que el expresidente Correa, aunque momentáneamente viene a incidir en ella. Claro, mire, primero quiero decirle al doctor, no creo yo, no lo he dicho, que el objetivo sea de los actores claro, que estamos pero que como consecuencia pero también. las consecuencias son Sí, lógicas sí. y históricamente nosotros lo hemos visto. Acuérdate, y alguna vez lo conversamos contigo, qué le pasó a Febres Cordero cuando hizo la consulta sobre los independientes, una consulta de cajón, porque ¿quién puede negar que los independientes tienen derecho a actuar en política? Y sin embargo el país le dijo no. Ahora, ¿por qué le dijo no? Porque en ese momento la popularidad de aquel presidente estaba en bajada. Y lo hemos visto ya en varias ocasiones. Fabián Alarcón lo hizo para, de alguna manera, solidificarse en el poder. Bien, esto es lo que está pasando en el país. ¿Y qué es lo que hace la presencia del expresidente? Yo, sinceramente, creo que todas las habilidades políticas de Correa en esta ocasión se equivocó. Y se equivocó al venir después de tan poco tiempo, en un momento álgido, a tratar de encabezar una oposición dentro de su propio partido. Porque recordemos históricamente el gran ausente, el doctor Velasco Ibarra. Los somos ya más viejitos, nos acordamos. Caía el doctor Velasco Ibarra, todo el mundo le atacaba, se iba. Y no se sabía de él. Esporádicamente que estaba por ahí en Argentina, no había noticias de él, el señor no hacía declaraciones, hasta que, después de un tiempo, 1, 2, 3 años, diferentes partidos de la derecha a la izquierda, cualquiera comenzaban a llamarle. Ya, era el que se le llamaba que vuelva. Y cada vez que volvía a ganar las elecciones. Claro. Aquí no. Aquí vino en el momento más álgido a armar bronca cuando el país el país está agotado de las broncas, cuando queremos vivir en paz. Mira, lo que nos ha dicho el doctor García sobre la situación de los empleados, de los trabajadores del sector público, pero es una situación que hemos vivido los ecuatorianos. Nos hemos alarmado del nivel de corrupción que ha habido. Nos hemos alarmado, y tú como periodista lo sabes perfectamente, de la persecución que se ha dado a los periodistas, a los políticos, a los partidos, a los grupos sociales, a todos. Porque a todo el mundo se ha descalificado. Entonces estamos en este momento como en una especie de, ¿qué diría yo?, de oasis. Ya. Nos hemos tranquilizado. Ya llegarán los momentos en que nuevamente se activarán esto, que probablemente la sociedad primero estructure para después será después de la consulta popular. Consulta que, si bien coincido, no preguntó todo lo que debía preguntar. Preguntó cosas importantes y 2 cosas que son de cajón. Pues ¿quién va a votar a decir que la corrupción hay que tapar de alguna manera? Nadie, pues, ¿no? ¿Quién va a votar justificando de alguna manera la agresión? Nadie. Perdóname, pero es posible que algunos digan pues, ¿no? Pero las preguntas del centro, digamos, las preguntas duras, lo esencial estas preguntas son las que va a obligar a la ciudadanía y a los partidos y a los grupos sociales y a las organizaciones a hacer una campaña verdaderamente para lograr eso que decíamos, una racionalización. ¿Cómo no vamos a lograr que se acabe la reelección? Y mire, la única razón de Correa en toda esta pelea es que no quiere que le dejen fuera, sabiendo que esos dejar fuera, yo no creo en los cadáveres políticos, no, reviven, ¿no? Y los hemos visto revivir por diferentes razones. ¿Qué más cadáveres políticos se le dijo al doctor Hurtado? Y ha lanzado un libro con una aceptación y los 10 años generalizada demostrando que está vivo. Y que ha tenido una actividad digna de respaldo. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué pasará con los años? Porque Correa es un hombre todavía joven. De pronto puede haber otra consulta, puede haber alguna cosa, y de pronto lo podemos volver a tener en la palestra política. Creo que ahorita su error fue precipitarse. Antes de saludar al señor doctor Hernán Pérez, que está en la ciudad de Guayaquil y ha tenido la gentileza ya de atendernos, yo quisiera que escuchemos, doctor Pérez, están con nosotros el licenciado Andrés León y el doctor Miguel García. Que escuchemos las declaraciones de doña Nubia Villasís, la nueva presidenta
electa como presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el señor Mauricio Tayupanta, vocal de este consejo. Esto fue lo que dijeron ayer. Se debe poner en conocimiento de este pleno el decreto ejecutivo, el cual tiene que tener un informe jurídico, y obviamente pues cuando lo conozca este pleno estará acompañado de todos los documentos que lo soportan y lo sostienen. Sabremos entregarle al país un proceso electoral técnicamente bien hecho, y en donde lo que más vamos a hacer es respetar lo que decida el pueblo ecuatoriano. Estas son las declaraciones y parece entonces que se conduce por ahí, la consulta toma ya su curso, las nuevas autoridades plantean que sí, que lo van a hacer y sigue adelante. Doctor Pérez, ¿todavía podría quedar algún resquicio de que la consulta pueda tener incidentes creados por la oposición, que resulta que son los que ganaron las elecciones con el presidente Moreno? Han dicho que presentaron una demanda, no han dicho, ya presentaron una demanda de inconstitucionalidad de los decretos 229 y 230, y claro, puede actuar la Corte Constitucional. Estos jueces que no dieron el dictamen podrán resolver en cambio esta demanda. ¿Cuál su apreciación? Buenos días, doctor Pérez. Buenos días, muchas gracias y un saludo a los miembros del panel. Bueno, no sería nada raro que esto suceda. Estos señores están empeñados realmente en detener esta consulta o en perturbarla, digamos, ¿no? Sin embargo, veo con mucha preocupación que la Corte Constitucional haga algún tipo de decisión que de alguna forma perturbe o obstaculice el proceso, porque eso está prohibido, digamos. Ya desde este momento se ha abierto el proceso electoral, si usted quiere. Está en la primera fase, en la fase en la que simplemente, como dice la nueva presidenta, se tiene que el Consejo de Participación tiene que conocer el decreto y tomar una decisión. El proceso electoral de alguna manera ya arrancó ¿no? en su fase preliminar, y una autoridad, digamos, que de alguna manera obstaculice, perturbe, desvíe, impida este proceso electoral, pues no estaría sometida a una serie de sanciones, ¿verdad? Yo creo que no debería la Corte hacer eso. Creo que ya debería respetar su propio informe, porque en efecto hay un dictamen tácito, un dictamen ficto, digamos, como decimos los abogados, que ha dado la razón al presidente y que ha emitido un dictamen favorable, digamos, ¿no? Tendría la Corte que realmente intervenir para descarrilar este proceso que ya ha comenzado. Doctor Pérez, se integra también a este diálogo el doctor Julio César Trujillo. Este incidente del Consejo Nacional Electoral, en donde se terminó ayer el periodo de 3 de los miembros, el presidente Pozo renunció reconociendo que se le terminó, pero también dijo que él se iba por asuntos personales y no porque no se podrían quedar, como ha sido un poco la interpretación que les ha dado el señor Procurador General del Estado. ¿Cuál su criterio sobre eso? Bueno, me parece inaudito que el Procurador General del Estado haya contestado una pregunta, una consulta de alguien que no pertenece al Consejo Nacional de Participación. La ley es clara, quien es el funcionario que tenga dudas sobre la aplicación de la ley, el que tiene la competencia para presentarle al procurador una pregunta sobre el ámbito de sus facultades, etcétera, y es lo que se ha acostumbrado siempre. De pronto viene una persona ajena al Consejo de Participación y le pregunta cómo debe funcionar este consejo. Ese es el primer punto. En segundo lugar, es evidente que el periodo del señor Pozo había concluido, que
simplemente había faltado una simple modalidad de formalidad de posesión de parte de los vocales suplentes, que no puede eso convertirse realmente en un obstáculo de tal magnitud que haya que prolongar las funciones de quienes ya no tenían la competencia. Yo creo que ya el tema del señor Pozo debe estar cerrado, ya él terminó, y yo creo que ya ese es un capítulo que no debería volverse a abrir y insistirse en la que ellos tenían competencia todavía para seguir ahí o no. Pero la presencia de doña Nubia Villasís ratifica que no solo que ya se terminó, sino que se quedan. Bueno, entiendo que ella es una suplente que está supliendo, por decirlo así, al titular, ¿verdad? Y que todo esto se origina en que el propio no se habían logrado el Consejo de Participación Ciudadana, no había adelantado las elecciones de los nuevos vocales del CNE, ¿verdad? Ahora habrá que ver ese proceso cuando termina, si se lo van a continuar, si no, para nombrar a los nuevos titulares, ¿no? Yo creo que ese tema ¿es superable? Sí, yo creo que es superable. Creo que ya el Consejo Nacional parece que va a consolidarse, al menos por el tiempo que dure este proceso electoral. Y el país debe concentrarse realmente ahora en el tema de las preguntas, del debate, que es tan necesario, son tan importantes, y quienes están en contra de alguna pregunta, pues que salgan a las calles y nos convenzan a los ecuatorianos de las bondades del no y otros de las bondades del sí, porque al final del día es un instrumento de democracia directa a la que estamos asistiendo el Ecuador, y que debemos un poco ya enderezarnos a ese tema y no perdernos en esta maraña de contradicciones o de hasta cierto punto leguleyadas, ¿verdad? Señor doctor Trujillo, bienvenido, buenos días. Bueno, parecería entonces que esto está en marcha, que podemos seguir adelante, pero sí me gustaría dos reflexiones sobre usted. La convocatoria del presidente está jurídicamente sostenida, así lo han dicho, han acordado, y lo del Consejo Nacional Electoral. Ya la presidenta, doña Nubia Villasís, acabamos de escuchar, dice sí, vamos a seguir adelante con el proceso, pero está la demanda de inconstitucionalidad de los decretos planteada por los asambleístas que en este momento se llaman correístas, que son de Alianza País y que ganaron con el presidente Moreno. Pero claro, es esta confrontación interna que se traduce también en la vida diaria. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días. Yo me explico que los correístas procedan disparatadamente. Y digo que en este caso están actuando lo que vulgarmente decimos los ecuatorianos fuera del pilche, porque no viola la Constitución en el caso de que violara la Constitución, el decreto del presidente, porque el término que otorga a la Corte Constitucional para emitir su dictamen en este caso no es la Constitución. Es la ley. Ni siquiera la ley, el reglamento. Deberían ir a lo contencioso, no sé si al contencioso electoral o al contencioso administrativo. El doctor García nos recordaba que normas anteriores de lo administrativo tenían los tiempos. No, y además, a la solicitud de cualquier ecuatoriano, ¿no? Y además el Cortes frecuentemente ha estado pronunciándose de que ella no tiene competencia para resolver los casos de ilegalidad. Si no tiene competencia para resolver los casos de ilegalidad, tampoco tiene los casos de violación de un reglamento. Porque ella reiteradamente ha dicho en sentencias reiteradas que la competencia de ella es para la inconstitucionalidad de un acto del poder público. Y en este caso, ciertamente, en el peor de los casos, de ser cierto que ha violado alguna norma, la norma violada sería el reglamento y no la Constitución. De tal manera que eso revela que Correa, porque sé que Correa está aquí. Sí, está aquí. Y que está influyendo. Les ha convocado,
son los rumores que desde la calle uno se escucha. Correa les llamaba de uno en uno a los vocales de la Corte Constitucional para presionarles de cómo han de pronunciarse. Tanto que ellos pensaban reunirse este fin de semana con Correa para examinar el dictamen que tenían preparado, que iban a pronunciarse. Seguramente Moreno debe haberse enterado de eso y les madrugó. Ya. Pero también un poco de paciencia del presidente Moreno, sí, pero 60 días. Así es. Yo creo que ha esperado demasiado tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Claro. El expresidente Correa decía que, ¿por qué hacen esto? Porque él sabe que no tenía mayoría en la Corte Constitucional. Y un abogado, el doctor Moscoso, ponía en las redes sociales, este es un tema de tener mayoría, no de tener la razón, sino de tener mayoría. Lo que usted nos acaba de decir, diría entonces, él en cambio sabía que él tiene mayoría en esa corte. Seguramente sabía. Eso quiere decir que ha hablado con ellos. ¿Cómo que sabía Correa? Lo del informe. Claro. ¿Cómo sabía Correa que la mayoría estaba con Correa y en contra de la propuesta Moreno? La propuesta de Moreno, porque había conversado con ellos. ¿Y para qué conversa un expresidente? Yo he visto tantos expresidentes aquí en el Ecuador. Primero, que caminan por las calles de Quito. Los he visto caminar por la calle. Inclusive a Sixto Durán lo veía con bastón. Sí, cruzando el parque. Exacto, caminaba por las calles. No necesitaba guardaespaldas. Y ciertamente que Sixto Durán tenía para temer que haya enemigos que no le quieran a él. Pero seguramente su conciencia, en la que no podemos inmiscuirnos, le tranquilizaba a él, decía que no tiene los enemigos que podían atentar contra su vida. Pero que un expresidente que vive en Europa, no aquí en el Ecuador, en donde los peligros son mayores, en Europa pide policía para que lo protejan. Entiendo que Bélgica no le ha autorizado que ande con él la policía. Lo que ha autorizado, que no estén armados. Claro, que le acompañen ahí, hay gente que está viviendo ahí. Vecino civil con unos cuantos amigos, claro está. Lo cual quiere decir que Correa no debió ser presidente del Ecuador. Y por 10 años es una vergüenza para el Ecuador. Más allá de la responsabilidad que tenga en el manejo vergonzoso de los dineros del Estado ecuatoriano, de los que se han enriquecido tantos funcionarios de su gobierno, que ha sido tan ciego, que no vea que sus amigos con quien conversa todos los días, el que seguramente le invitaban a su casa. ¿Cómo cambió la casa? Sí, pues, sí, ¿no? ¿Cómo será eso? Sí, pues si uno... Estaba ciego. Si alguna vez que uno cambia el carro, dicen felicitaciones, está bonito el carro, y eso que es modelo de 5 años atrás, y le felicitan. Claro. Los amigos son así. Así es. ¿Usted está de acuerdo con lo que nos acaba de decir el doctor Hernán Pérez, que el tema del Consejo Electoral debemos superarlo por estas circunstancias, o hay que solucionarlo para que no quede ninguna duda? Lo que pasa es que ha habido incoherencias durante el gobierno de Correa todos los días, porque una cosa decidían los jueces el viernes, él el sábado rectificaba al juez y el juez el lunes cambiaba de parecer. Eso es incoherencia, pero incoherencia para obedecer a Correa, que ejercía el poder autoritariamente, como introdujo tal caos en el país. Es bastante difícil salir del caos, porque además introdujo en las leyes, no es que solamente con la conducta de él, sino las leyes violaban la Constitución, los reglamentos violaban las leyes, eso no importaba nada, y los discursos violaban todo, pero se hacía lo que él quería. Por eso yo siempre creía que el presidente que sustituiría a Correa tendría muchas dificultades en gobernar, porque Correa dejaba un país ingobernable por el caos que había introducido en la legislación, ya no en los actos, pero ya en la legislación estaba leyes. Generó una estructura para una eso. estructura desordenada, ¿para qué? Para usar el poder o para
proteger a los corruptos con los cuales almorzaba, merendaba, cantaba además, porque además como era cantante, se dedicaba a eso más que a gobernar, porque si hubiese gobernado, por ciego que hubiera estado, habría visto pues, los cambios que había en su alrededor, y entonces habría dicho, está dudoso que todos se aprovechen tanto de mi gobierno, que por lo demás de manos limpias, cuando lo que tenían las manos limpias, pero las uñas largas, dice alguien. Claro. Señor doctor García, planteado así el tema, y ya vamos a pedirle a Andrés también que nos diga, ¿superamos esto del CNE o hay que ir cubriendo? Porque este es como, voy a usar un término que yo decía en el programa, este ha sido un gran relajo bien organizado. ¿Cómo salimos? Usted nos ha dicho, esta es una puerta, la consulta y vamos a respaldarla. Pero estas reflexiones del doctor Trujillo, ¿qué le hacen pensar? Yo le agradezco al doctor Trujillo que tenga la misma visión que nosotros, en el sentido de que cualquier cosa puede haber sido Correa, pero ciego, sordo y mudo no era. En consecuencia, lo que ha pasado en el sector público, él no puede decir que no se ha dado cuenta, que no ha oído, que no ha visto, que no ha percibido. Y efectivamente, saltaba a la vista a los nuevos ricos y ratifica lo que usted nos decía hace un momento, ¿no? Corrompieron hasta los de abajo. Es una involución horrorosa en nuestro sector, que a tal punto de que yo estoy bastante tiempo en el sector público, en el Ministerio de Finanzas, había momentos de que nos sentíamos avergonzados de ser empleados públicos, frente a aquellos que fungían como nuestros jefes y frente a las atrocidades que se cometían a ojos vista, sin la posibilidad cierta de que sean sancionados por sus actos poco éticos. En consecuencia, yo creo que las cartas están echadas, la coherencia de los gremios debe ser ir hacia una consulta que desmantele lo que ha dejado el señor Correa, y en consecuencia, más allá de eso, hay que hacer el análisis, obviamente, porque tiene que ser un voto meditado y analizar. Por la tercera pregunta, por ejemplo, tenemos preocupación, porque ustedes saben perfectamente que en algunos casos los transitorios duran más que los permanentes. Ha habido, yo recuerdo por ahí, de la Contraloría que duró más que el titular, claro, y era suplente. Ojalá. Habrá que pedirle al presidente que diga cuán transitorio ha de ser y por favor, ¿y a quién les va a nombrar? Que elija a esta comisión de transición con los mejores hombres, y no necesariamente con los afectos, sino con los mejores hombres, y que los hay y muchos. Claro. Eso es importante, porque sí puede distorsionarse también esta circunstancia, eso hay que admitirlo, pero frente a los hechos reales, que se le está entregando ahí. Frente a los hechos reales y a la necesidad imperiosa de reestructurar el país de lo que dejó Correa, yo creo que las cartas están echadas y el apoyo tiene que ser absolutamente visible, palpable, y hay que votar sí. Andrés, está la doctora Solanda Goyes, ella lo que tendría es que posicionarse y actuar, ¿no? Eso es. Pero ¿cómo superamos el tema del CNE? El doctor el tema del Hernán CNE, Pérez dice, vean, caminemos. Sí, y yo creo que todos vamos a coincidir en la necesidad de caminar, de salir adelante, tragando duro determinadas cosas, como lo que sucede en el Consejo Nacional, que yo cuando tú nos hiciste oír declaraciones, primero es que la señora presidenta diga que el proceso es con un informe jurídico interno, pero si eso es lógico, todo propuesta que llega al tribunal antes del Consejo ahora pasa por la oficina jurídica, pues de lo contrario, la señora es periodista, no es una abogada, me pasaba a mí, yo no soy tampoco abogado, y recibíamos del departamento jurídico el concepto que oriente. Me parece que son. Pero lo que más me sorprende es la declaración de Tayupanta. Dice, y lo ha anotado, respeto, lo principal es el respetar lo que decide el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es pues la obligación del Consejo Electoral sino respetar lo que decide el pueblo ecuatoriano? Para eso está. Si no, no tendría razón de estar, pues. Claro, esa es su misión. Y eso es lo que no se ha hecho permanentemente, porque se ha permitido una serie de abusos. Y en este tipo de cosas, lamentablemente el país, cuando se ha hablado de corrupción, no solamente ha sido la corrupción económica, que es rampante, sino la corrupción en todos los sentidos.
¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que el mismo Consejo Electoral armó el escándalo de las firmas falsas? Recordemos hace 4 o 5 años, un escándalo monumental. Inclusive yo creo que la Contraloría debería estudiar qué se gastó en eso o cuánto se gastó en eso. Armaron un local muy grande, contrataron no sé cuánta gente, suspendieron los partidos políticos. ¿Y qué ha resultado? ¿Alguien sabe qué ha pasado con esas firmas o para qué? Entonces, creo que el Consejo corrompió todo, dañó eso, se permitió entrar inclusive, no hacer lo que tenía que hacer, ir anualmente o cada elección mejorando el padrón. Hoy vamos a votar en la consulta con el mismo padrón que había. Antes podíamos tener una cierta justificación, decir, no tenemos los recursos para, por ejemplo, actualizar el padrón todo el tiempo. Pero ahora los sistemas tecnológicos te permiten hacerlo sin ningún problema. Estaba oyendo ayer que en Honduras, que no creo que sea el país más desarrollado del mundo, ¿no?, tienen una conexión absoluta entre el organismo electoral y lo que es el registro de identidad. Entonces, allá, ¿cómo no lo podemos tener aquí con claridad? Y estamos, a nosotros nos tocó recurrir al Ministerio de Salud para que nos den la lista de muertos, porque no aparecía en el informe del registro civil. Sí, pues estaban atrasados en actualizar. O sea, cosas por el estilo. Ahora. Pero había más de 1 millón de votantes también, se dice. Sí, no sé, mira, hay mucha exageración también en lo que se ha dicho. Yo creo que sí, hay muchos muertos que constan, que hay muchos ausentistas. Y no se da cuenta la gente que esos ausentistas dependen de toda esa cantidad de gente que salió del país. Y la mayoría no salía pues, por inmigración firmando que se iba. Muchos se fueron, como sea, ¿no?, y dejaban la cédula para no ser identificados. Y no se presentan en el exterior a votar por temor a su situación de ilegalidad. Y sin embargo constan en el padrón todo el tiempo. No en un padrón especial como mandaría la ley, sino que constan como falta. Yo creo que todo eso tendría algún momento que depurarse. Pero más allá de eso, pues yo creo que lo importante en este momento es iniciar este proceso de institucionalización en el país. Y creo que la consulta nos permite dar un primer paso. No es que sea la solución a todos los problemas, pero ya podemos dar un primer paso hacia... Para poder enfrentar los problemas mayores. Y creo yo que el gran culpable de todo esto no solo es Correa, es este Consejo de Participación Ciudadana, que no cumplió con su deber. Son 10 meses de atraso en la elección de los miembros del... Si hubieran hecho a tiempo... debería actuar también. Si hubieran hecho a tiempo, aunque sea que hubieran sido otros 5 correístas, pero ya hubiera habido uno posesionado legalmente, sin darnos motivo a discusión sobre su legalidad. Pero no lo hicieron. Ahora dicen que lo están haciendo. Pero por favor, yo no creo que ellos tengan ahorita la calidad para hacer la nueva elección. Tendrá que ser aquellos que se nombren temporalmente. Señor doctor Pérez, planteado así el tema, entonces este momento ya es a decidir sobre la consulta. ¿Y cuál es su reflexión sobre la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana? El señor presidente Moreno debería decirnos cuán transitorio va a ser, como lo han planteado aquí el doctor García, y qué tipo de gente, que nos dé unos 20, unos 40 nombres. Y yo he escuchado a varias organizaciones ya promoviendo nombres para que estén en este Consejo de Transición, más allá de si afectos o no, como se ha dicho. ¿Cómo mira usted eso? Bueno, efectivamente, la pregunta es probablemente la pregunta más importante de la consulta, porque porque de ahí es la puerta, podría convertirse la puerta en este desmontaje del correísmo, porque de alguna forma el control que se ejerció sobre los órganos, curiosamente, llámese, valga la redundancia, de control, fue la marca que permitió la década realmente de desastre que hemos tenido. Nada de lo que ocurrió en el Ecuador, nada de lo que nos ha pasado en el Ecuador en los 10 años hubiéramos tenido si hubiesen existido cortes constitucionales, cortes nacionales de justicia, fiscalías, contraloría en manos de personas que no sean dependientes, empleados prácticamente del señor Correa. Hubiéramos tenido una situación totalmente diferente de la que vivimos. Así que es verdad, probablemente la pregunta que más molesta al expresidente Correa,
no tanto inclusive yo creo que ni la de la propia reelección presidencial. Yo sí comparto la preocupación de que en la pregunta no se concreta este tema de la transitoriedad. Yo sí creo que eso debe el presidente Moreno darnos una pista, una señal. Comprendo la preocupación también con la formación de las personas, porque de alguna manera en esa pregunta vamos a poner, como quien dice, vamos a apostar a la buena fe del presidente Moreno. Él ha dicho confíen en mí, ¿no? Exacto, no. Y yo creo que en la democracia el papel de la confianza es crítico. Es un sistema de gobierno que depende mucho de eso, de la confianza. Cada vez que vamos a votar, depositamos un voto de confianza en quien creemos que es la persona o el partido, la democracia gira básicamente alrededor de una confianza. Y en efecto, vamos a tener que confiar en el presidente Moreno, pero obviamente tampoco vamos a ser ciegos y tenemos que tener algún tipo de indicios de por dónde van a ir el rol que va a jugar este papel, este organismo transitorio, porque en efecto es verdad, es necesario. El doctor Trujillo dijo algo cierto, ¿no? Cualquier presidente que hubiera sucedido a los 10 años del presidente Correa iba a tener una tarea enormemente complicada y difícil. Yo creo que tanto el candidato Lasso como el candidato Moreno de alguna manera sabían que iban a ser unos gobiernos de alguna forma transitorios, porque salir de 10 años prácticamente de una dictadura atroz como las que tuvimos no es fácil, no es sencillo. Miren, en otras oportunidades, y históricamente el doctor Trujillo puede dar cuenta de esto, las salidas de las dictaduras que hemos tenido en el Ecuador no eran cosas sencillas, ¿no? Habían muchas tareas de reinstitucionalizar el país, no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Y lo que ha dejado el presidente Correa con su gente realmente no solamente es una debacle moral y ética en la cosa pública, sino que es una maraña a propósito, manejada, hecha con toda la mala fe, ¿no? Leyes orgánicas que el calificativo de orgánica no se lo merecían, sino que lo hacían con la único objetivo de complicar la vida para no poderla cambiar fácilmente. Bueno, hay una jurisprudencia terrible de parte de la propia Corte Constitucional, etcétera. Desmontar eso no va a ser fácil para los ecuatorianos y nos va a tomar un poco de tiempo y nos llama al diálogo, al consenso, a la búsqueda de soluciones pragmáticas, sobre todo para tratar de llegar ya pues a estabilizar el país. Primero lo político y luego viene lo más duro, sin ser menos importante, que será la parte económica y de reestructurar nuevamente qué ajustes. Tenemos un proyecto de ley aprobado que lo que hace es recaudar más. En ese punto, ¿usted cree que hace bien en priorizar lo político? Bueno, es difícil diferenciar lo uno de lo otro. Yo creo que el presidente sí ha hecho bien en solucionar este problema político que tiene. Coincido con quienes tienen preocupación de que la postergación del tema económico puede ser muy grave, porque cuando ya haya solucionado el problema político, el problema económico puede ser que sea demasiado grave. Recordemos lo que le pasó al presidente Maguad, ¿no? Que en los primeros meses se dedicó y se concentró en el tema de la solución del diferendo con el Perú, cosa que era importante, obviamente, y que el país realmente se lo puede mucho, probar, se puede probar que era importante. Pero claro, pero el tema económico le explotó luego en las manos. Bueno, en todo caso, creo que el presidente ha hecho bien, era inevitable, no era un problema sencillo, obviamente, imagínense zafarse de esta, y todavía falta algún trecho que recorrer, ¿verdad? Pero yo creo que va a terminar el año el gobierno dando luces de que se consolida su autoridad y que va a enfrentar, creo que el presidente Moreno lo sabe, de que tiene un problema económico, el país sigue en un estancamiento económico, es de los 3 países en América Latina que siguen en una recesión económica, y yo creo que esperemos que ya el próximo año esto de alguna manera se enderece.
Doctor Trujillo, entonces salimos de lo político para enfrentar las otras cosas, pero en lo político le queda al presidente que armar una mayoría en el Congreso, tener lo que se llamaba antes las mayorías móviles, ir juntando dependiendo de los temas, un partido que no sabemos si el domingo se queda con el expresidente o respaldan al actual presidente. ¿Eso debe preocuparnos o es un tema de ellos? Desgraciadamente, estos conflictos internos de los partidos tienen trascendencia, son partidos políticos, es decir, se ocupan de asuntos de interés general. Y por eso, cuando hay una crisis como esta, como es una institución que se ocupa de asuntos de interés general, ese conflicto trasciende políticamente a toda la sociedad. Y ciertamente la solución a los problemas de los partidos políticos que Correa decía que los dejaba resueltos, no solo que no ha resuelto los del país, sino los de él. Tanto que el conflicto aparece a las barbas de él, en el partido que organizó él. No sabemos si es partido que mismo es lo que tenía Correa. O sea, lo que tenía es correísmo, más que partido político. No tenía ideología. No tenían programa, a menos que el programa haya sido robar cuando tengan oportunidad. Pero eso no lo dicen en la declaración de principios, y creo que no lo deben decir los estatutos. Pero los asambleístas dicen que están por principios. Así es. Por eso les respaldan a Glass, los correístas. Y dice el expresidente Correa que lo va a ir a visitar. Pero sí, como usted dice, esto no era un partido, era una amalgama que llegó al poder, pero que ha tejido una red para permanecer. Y a través del licenciado Moreno están ahí algunos. Así es. Tanto que yo digo que difícilmente otro presidente habría podido hacer lo que ha hecho Moreno. Porque si triunfaba Glass, hacía lo mismo que está haciendo Moreno, habría dicho que la derecha, la que está detrás de la izquierda. Con lo cual un gran sector dice, yo, como soy de izquierda, estoy expuesto a esta venganza de la derecha. Por consiguiente, soy solidario con los perseguidos de izquierda, tal más. Es muy difícil. Por eso yo veo, reflexionando ya sobre la vida del país, a partir de esta experiencia que estamos viviendo, me explico cómo es que en el pasado, los ecuatorianos, que no fueron cualquier cosa, los ecuatorianos del pasado, en contra de lo que se cree, han aportado mucho para el país. Y si el Ecuador hubiese tenido autoestima, habría podido influir en el pensamiento de fuera del país. Estos se encontraban seguramente con caos parecidos al salir de una dictadura, y creían que la única forma de salir, al salir de una dictadura así, que convocaban una asamblea constituyente. Es decir, fin de dictadura, asamblea constituyente. Porque la asamblea constituyente, con plenos poderes, hacía lo que era necesario en ese momento para restablecer el orden jurídico en el país, y procedía de eso. Tenga en cuenta usted que en este gobierno de Correa hicieron cosas insólitas. Le condenaron a Mónica Chují por haber dicho que había en el gobierno de Correa nuevos ricos. No sé si Correa se sintió aludido. Y tenía miedo que algún día digan que él también es uno de los nuevos ricos, como algunos mal pensados creen que es uno de los nuevos ricos, ¿no es cierto? El padrón electoral. Cuando nosotros pedimos que se convoque una consulta popular para el caso de Yasuní, nos dijeron que no habíamos reunido las firmas que recogieron los jóvenes. Más de 750. Sin un solo centavo del Estado. Cosa que ahora estos que han vivido del Estado deben estar avergonzados de cómo un grupo de jóvenes del país puede hacer una campaña enorme para recoger las firmas que recogieron. Y les dijeron que no reunía el número necesario para cumplir el porcentaje que fija la Constitución respecto al padrón. Les pedimos que nos entregue el padrón, no nos entregan hasta ahora el padrón. Y nos encontramos con la siguiente novedad. En Loja
aparecieron unos otros 8 muchachos que pidieron que si el nombre de ellos estaba o no, estaba entre las firmas que habían desechado ellos. Les contestaron que sí, que no estaban, que habían desechado porque no estaban en el padrón. Pero ¿cómo no puede estar en el padrón si aquí está la certificado de que yo voté en las últimas elecciones? Hasta ahora silencio absoluto. Esos disparates ocurrían en el gobierno de Correa, ciertamente con el respaldo de un pueblo engañado por las prácticas de la publicidad a las que acudió Correa. Sí creo que estos problemas que vamos a tener que ir resolviendo con sentido común. Es decir, ¿qué es lo que le conviene al país para seguir adelante? Para enfrentar los problemas que realmente afectan a la vida de ahora y de la vida del futuro de los ecuatorianos. Seguramente vamos a tener que atravesar algunos tropiezos. Yo creo que Moreno podría proceder a consultar a las organizaciones de la sociedad civil, como dice la Constitución, que le manden candidatos para él escoger de sus candidatos que le propone la Iglesia, que le propone la prensa, los medios de comunicación. Pues reúnanse ustedes, que además usted mismo dirige una de esas organizaciones, ustedes que representan a los medios de comunicación, sugiéranme unos 3 candidatos, reservándome yo la facultad de los 3 candidatos que ustedes me propongan, escoger el mejor, ya por su competencia, ya también por su honestidad, y así a los indígenas a través de la CONAI, a los trabajadores a través del FUD. Y en fin, yo creo que si consulta con estas organizaciones de la sociedad civil, que además han tenido presencia en las buenas y en las malas, porque estas organizaciones han estado con gobiernos tolerantes y con gobiernos intolerantes. Y han logrado sobrevivir estos 10 años. Así y con dignidad. Exacto, sin humillarse ante él inclusive, ¿no es cierto? Entonces yo creo que consultarles a ellos, mándenme candidatos, yo de sus candidatos que usted me proponga, escogeré el mejor. Ciertamente debemos confiar también en las organizaciones de sociedad civil, porque esas organizaciones se han iniciado con propuestos nobles. Diga usted, acción ecológica. Ciertamente que ellos no pueden reunir millones en una plaza pública para una manifestación, pero representan, creo, el parecer de la mayoría de los ecuatorianos, si no el parecer del 100%. De alguna manera, diga usted, el Simonge en materia de derechos humanos, otra cosa. Ellos mismos no podrían. El Simonge, si convoca una concentración, no va a tener para llenar la Plaza San Francisco como hacía el doctor Velasco Ibarra. Pero si el Simonge habla, la gente le cree, porque habla en nombre de asuntos que convienen a todo el Ecuador. Esas son las organizaciones que merecen respeto. Esas son las organizaciones que se ve que actúan no por lucimiento personal siquiera, y no por lucro siquiera, nada, sino por ciertos ideales que son comunes al pueblo ecuatoriano. Y en esos que luchan por ideales comunes al pueblo ecuatoriano, confía el pueblo ecuatoriano y el poder público debe confiar. Yo sí les diría a Moreno, consúltenles a ellos, y usted escoja aquel que mejor encuentre, hombre o mujer, y usted va a verá que se constituye un consejo aceptable para el pueblo ecuatoriano. Perfecto no va a ser, pero posiblemente aceptable para el pueblo ecuatoriano, porque es lo mejor que tenemos. Y así es como las organizaciones de la sociedad civil ha tenido que escoger de entre sus gentes. Antes yo quisiera, el señor doctor Pérez tiene que ya retirarse para agradecerle su participación, pero sí quisiera un comentario a esta propuesta que nos hace el señor doctor Trujillo, que sea la sociedad civil. Ya vamos a preguntarle al doctor García si también podrían, por ejemplo, desde el sector público sugerir nombres, los indígenas, los medios de comunicación. ¿Qué piensa de esto, doctor Pérez? No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Trujillo. Creo que esa es una fórmula que el presidente Moreno debería adoptar. Obviamente, él debe tener también sus preferencias y deberíamos conocerlas. No se le puede restar su autoridad como presidente. Pero sí, yo creo que debería haber una participación de la sociedad civil que tanto
luchó, digamos, contra esta dictadura, y que creo que merece que se la tome en consideración, ¿verdad? Ahora, el trabajo que va a hacer el nuevo Consejo de Participación es un trabajo, pues, complicado, porque en definitiva, de lo que se traduce de la pregunta y de los anexos, que va a tener que evaluar a los actuales miembros, a las actuales autoridades que llegaron a las funciones que tienen a través de estos sistemas opacos, de con muy poca transparencia, ¿verdad? Cuya máxima expresión fue la reelección del señor Contralor Poli con la más alta calificación. Yo creo que ese es el ejemplo más claro de la opacidad con la que trabajaba ese consejo. Estuvo 104 sobre 100, ¿no? Sí, eso es un punto importante, ¿no? El tema del Consejo Nacional de la Judicatura, la composición de la Corte Nacional. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, y no debería, pues, obviamente, ponerse ahí a personas que vayan a reiterar o a reproducir prácticas del pasado, que simplemente se convierta, pues, en una oficina ahí de cargos o de chantaje o de cosas parecidas, ¿verdad? El país, prácticamente, esta es la puerta más importante que ha estado cerrada, ¿verdad? La forma como se estructuró el nombramiento de todas estas autoridades críticas y claves para todos los ecuatorianos. Y yo creo que el mecanismo que va a seguir puede ser también un mecanismo simplemente transitorio, porque al final del día habrá que sentarse a reflexionar si en efecto este Consejo de Participación debe continuar o no. Eso es importante. Debemos tener esta forma de elegir como este organismo tiene razón de ser todavía o no. Esa es una pregunta que la vamos a tener que debatir más adelante, pero por ahora me parece importante que los nuevos miembros se sienten y miren un poco qué ha estado pasando, en qué manos ha estado la Fiscalía y cosas así, ¿ya? Y luego entrar en una profunda suerte de depuración, sobre cambios más profundos que se deberían hacer en la fase institucional del país. Muchísimas gracias, doctor Hernán Pérez Luz. Gracias por compartir. Estaremos conectándonos para nuevos diálogos y participación. Un gusto saludarle. Igualmente, ¿no? Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Doctor García, planteado así, el doctor Trujillo acaba de decir, a ver, la sociedad civil también quiere tener los mejores hombres, propongan. Ustedes se arriesgan y planteará en la reunión a dar nombres para este consejo transitorio y a pedir, además de dar estos nombres, sugerimos estos, tome en cuenta, señor presidente, decirle cuán transitorio va a ser, y como decía el doctor Hernán Pérez, el doctor Trujillo, van a tener que ir un poco a tomarles cuentas a los que están actuando. Y si me preguntarían a mí, yo diría, no. Este nuevo consejo lo que tiene es que irles a agradecer sus servicios. No sé qué piensa usted. Nosotros aspiramos que esta depuración que va a darse empiece con el ejemplo por casa. Es hora, creo, que el presidente Moreno debe depurar internamente a sus colaboradores. Yeah. Nosotros partimos de una hipótesis de que malhadado proyecto económico tan mal hecho tenía el propósito de generar lo que ha generado, críticas al gobierno de Moreno, y esto tiene sello de los anteriores funcionarios. Tal cual, ¿no? Es lo mismo. Es clarísimo. Se convirtieron en especialistas de poner nombres rimbombantes a las leyes cuyo contenido nada que ver. Ejemplos, hay muchos. Ley de justicia laboral en donde nos quitan los derechos. Ley de incentivo a la producción en donde no hay ningún incentivo. Era el propósito recaudar y hacerle daño políticamente al presidente. Esa es nuestra hipótesis. Yeah. Y por eso saludamos que haya empezado a depurar a Rivera y compañía, pero en lo que se refiere a la confianza que pide el presidente y a la confianza que se le va a otorgar apoyando a esta consulta,
esta confianza no es suficiente. Ya nos han dado lecciones de que esto no es suficiente. Esto debe ir acompañado y con la certeza que tenga el presidente de la República de que las organizaciones que apoyan deben accionar de inmediato cuando empiecen a percibir que se está produciendo un desliz similar a lo que pasó en los 10 años. Solo así debe haber éxito. Le damos la confianza, pero apenas observemos que se está saliendo de la línea y están generándose el mismo tipo de distorsiones anteriores, accionar de inmediato, reclamar. Y ahí es la convocatoria para las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, actuar al unísono, así como estamos apoyando a la mayoría deberíamos accionar de inmediato cuando se produzcan estos deslices, para no estar después de 10 años diciendo, ¿cómo es que permitimos que haya sucedido eso? Mucho dimos, digo yo, la confianza inicial al presidente Correa y ya ve lo que ha pasado, por no haber accionado esta confianza. Por no haber entregado la confianza con mesura. Con mesura y a sabiendas de que si es que nos traicionan de inmediato deberíamos reaccionar. Yo creo que por ahí es el asunto. Presidente Moreno tiene que saber de que no es una confianza, no es un cheque en blanco y que en consecuencia las organizaciones con esta experiencia detestable que hemos tenido estos 10 años ya sabemos perfectamente o deberíamos ya saber cómo accionar cuando alguien de su entorno empiece a querer usufructuar de esta nueva circunstancia. Andrés, ¿cómo solucionamos el tema del CNE? ¿O creerías que ya está superado? No, hay un planteamiento que se ha hecho. Tú hace un momento, y no tuve oportunidad de responderte, hablabas de la doctora Solanta Goyes. El tema es que entre las grandes fallas que ha habido en este tiempo, no la posesionaron a Solanta. No la posesionaron pese a que tiene las comunicaciones pidiendo ser posesionada. Luego le hicieron un cambio. Ella era la primera suplente y le bajaron a cuarta y al segundo le bajaron a quinto, sin ninguna explicación. Esto hizo pues que ella no quiera firmar como cuarto suplente, pero después no ha habido esa convocatoria. Si la convocatoria se hace por parte del señor Serrano, no tiene que reunir a la asamblea, no tiene que hacer sesión pública. No es una sesión. No, pues si la posesión es simplemente una cuestión de trámite. No, posesionada ella, la señora Aro, que es del grupo que debía salir como suplente de ellos, ¿no? Dejaría ese puesto y inclusive quedándose los actuales, inclusive, cosa que no me parece justo, pero bueno, Nubia Villasís y el señor Tayupanti, perdón, el señor Salazar, porque Tayupanti y la señora Paredes tienen más derecho, ¿no? Con ellas se quedan mismos 5, y como ayer le decíamos al presidente de la República, sería una representante de la ciudadanía que va a estar ahí, no del correísmo, una representante de la ciudadanía. Y cuando uno está en minoría, en un cuerpo colegiado, tiene la oportunidad de decirle al público lo que está pasando. Eso lo hemos vivido. Hasta por garantía del proceso. La experiencia nos ha dado eso. De manera que hemos pedido que puede ser eso una forma de salida, que ojalá se solucione. Ahora, me preocupa algo que usted dijo, doctor García, y es que dijiste tú, el estudio de los anexos. Porque en los anexos es donde pueden entrar cualquier cosa. Seamos prácticos. Del cheque. La ciudadanía lee las preguntas, los medios de comunicación le informan de las preguntas, pero ¿alguien estudia los anexos seriamente? Más allá de un grupo de abogados especializados. Sí, nadie más. Yo recuerdo por una consulta del presidente Correa con semejantes preguntas, los anexos que nos tocó a nosotros eran 30, 25, 20 páginas de letra pequeña que nos costó mucho trabajo en el Consejo, siendo nuestra obligación, porque no lo hacíamos, era nuestra obligación, estudiarlos. Y de esas dificultades, ¿cómo sería? ¿Cómo será para la mayoría ciudadana que se presenta a votar en ese momento? Entonces ahí viene la manipulación. Ahí viene la manipulación. En ese momento puedes tú, a lo mejor, te soy franco, no conozco todavía el texto completo de los anexos. Lo he visto lo que se ha publicado en la prensa y todo esto. Pero sí sería interesante conocer hasta qué punto pueden estos anexos afectar la conformación del Consejo posterior. Me parece una excelente idea que sean consultados los organismos sociales, las organizaciones, sobre candidatos. Esto me parece sensacional, creo que por ahí debe ser. Hay muchas organizaciones que podrían presentar nombres de ecuatorianos dignos, ¿no? Y creo que esta podría ser una salida que ojalá, ¿no?, el presidente de la República la acepte, porque creo que daría muestra, primero, de ser más demócrata,
de abrirse a escuchar, porque una de las críticas al expresidente Correa es que no oía simplemente, ¿no? Él solo hablaba, pero oír no oía, y uno le podía decir cualquier cosa que él interpretaba lo que le daba la gana. Y esto le perjudicó al país, no que le perjudique a la persona secundaria, pero al país le perjudicó. Sí, y si las organizaciones sociales acuden, por ejemplo, a la Comisión Nacional Anticorrupción, que tiene, digamos, que es la representación de la legitimidad de la lucha en estos 10 años, y dice, a ver, señor, estos son los nombres que nosotros queremos. La comisión podría ser una especie de la receptora para llevarle al presidente de la República esos nombres. No habría ningún problema, al contrario, creo que si algo le ha caracterizado a la comisión, no porque está aquí Julio César, lo que caracterizado a la comisión es su honestidad en el trabajo. Y esto pues le haría que si presentan candidatos, estos candidatos hayan pasado por un tamiz de estudio, no simplemente fulano o sultano por amistad, sino que verdaderamente sean motivo de estudio para que se pueda poner sus candidatos. Sería una buena medida esta y otras organizaciones que podrían presentar los candidatos. Doctor Trujillo, ¿usted cree que la comisión, les hemos pedido que se metan en tantas cosas, ¿no es cierto? Pero a alguien tenemos que acudir, o sea, esto está secuestrado y para salir tenemos que entrar. La comisión podría hacer esta consulta y llevarle al presidente una lista y decirle, mire, de nuestras consultas, estos son los nombres que podemos presentarle y que le pedimos que usted tome en cuenta. ¿Eso es posible, doctor Trujillo? Primero hay que tener en cuenta que la comisión no es un organismo del Estado. Sí. Es una organización de la sociedad civil, que tampoco quisimos constituirnos legalmente porque teníamos que ir a cumplir esos requisitos que del 116. Exigía el decreto 60 o 15, creo. 116 con unas reformas del 116. Entonces nos dijimos, como estamos aquí en representación de los ecuatorianos que nos han propuesto, no necesitamos la autorización de nadie porque estamos ejerciendo un derecho que está constitucionalmente garantizado, que lo podemos ejercer individualmente o podemos ejercerlo colectivamente. Vamos a ejercerlo colectivamente, cumpliendo así un mandato que nos ha confiado las organizaciones de la sociedad civil. Habría que pensarlo, si podemos inmiscuirnos en funciones que de alguna manera son susceptibles de mucho cuestionamiento. Puedo decir que sí, que nosotros queremos eternizarnos allí, qué sé yo, y ciertamente yo creo que habría que pensarlo. Pero y proponer nombres para que el presidente lo analice. A través de ustedes, la ciudadanía proponga los nombres y ustedes lleven esos nombres al presidente. Eso habría que pensarlo. Si nosotros consultamos a la CONAIE, consultamos al FUD, consultamos a la iglesia, no para nombrar tal obispo, no. Ustedes nos dan un nombre en el cual ustedes confíen. Porque además tengan en cuenta que ustedes de alguna manera van a tener control de él. Si desconfía, si no responde la confianza que ustedes depositan en él, ustedes tienen que pedirle que renuncie y se retire. Con lo cual, ciertamente tendremos gente de mucha calidad, tanto moral como competencia profesional. Gente que estudie las cosas y gente que sepa estudiar, además, porque parece que ahora nos gobernaron algunos que nunca estudiaban, tanto que no sabían lo que estaba ocurriendo en el país, cuando se estaban llevando el país. Pero usted nos enjuicia el Contralor. Yo creía que iba a demorar mucho tiempo para demostrar que nosotros no éramos los delincuentes que decía el Contralor. Pero resulta que la suerte nos deparó el favor de a los poquísimos meses, menos de meses, semanas, de que el Contralor decía que nosotros merecemos ser condenados por delincuentes. La sociedad civil dijo, no estamos ante delincuentes, estos no son delincuentes, estos son gente honesta. Y ciertamente, ayer les decía a unos señores que vinieron de Riobamba, nosotros ahora nos sentimos legitimados por la sociedad civil, porque
Exacto, que realizaron en el Hotel Marriott, en el que estaban desde expresidentes. Expresidentes de una tendencia y de otra tendencia. Ahí estuvo Osvaldo Hurtado. Ahí estuvo Rodrigo Borja. Entre Osvaldo Hurtado y Rodrigo Borja no hay ciertamente mayor afinidad. Estuvo Gutiérrez. Estuvo Blasco Peña-Herrera. 4 personas distinguidísimas del país, que han estado a la cabeza del país, pero que no tienen ni compromiso el uno con el otro, ni tienen afinidad ideológica siquiera, sino más bien diferencias ideológicas, pero sí nos dicen, sí, nosotros confiamos en esta gente. Claro, para no perder esa confianza, habría que pensar si asumimos una tarea que es muy difícil, eso de seleccionar gente. Pero por lo menos presentar candidatos, sí. Claro. Eso es más difícil. También, porque querían mantenerse. Pero si acuden, por ejemplo, yo conversaba con algunos dirigentes estudiantiles de la Universidad Central, especialmente y de la Politécnica. El uno es presidente de la asociación, el otro presidente de la Federación de Estudiantes. Ellos pensaban acudir donde ustedes con nombres y decirles, estos son los nombres que queremos que ustedes... Bueno, por supuesto, si la sociedad llegara con nombres, nosotros le haríamos conocer al presidente, mire, aquí tenemos este mensaje para usted. Ya. Pues que se han servido de nosotros como simples intermediarios. Y ciertamente ser intermediario de la sociedad civil para llegar al poder de la presidencia de la República es algo que está dentro de nuestra competencia y que nos creemos obligados a atender. Tenga en cuenta estos nombres que proponen organizaciones de la sociedad civil. Esa tarea sí la podríamos cumplir. Doctor García, ¿cómo estructuramos esto? Y estamos concluyendo este diálogo. ¿Y qué pasos hay que hacer? Bueno, en el anexo 3, que tiene relación con la pregunta, ya está establecida las enmiendas que se van a producir en la Constitución. Y si se aprueba la pregunta, dice que se modificará el inciso 3 del artículo 112 de la Constitución, que dice: los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatos o candidatas a las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Ya cuando vayamos a elegir al definitivo. Y el cuarto inciso del artículo 207 de la Constitución, que va a ser modificado, creo que ahí sí le están ungiendo a usted, mi doctor Trujillo, para beneficio del país. Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanos y ciudadanas con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencien su compromiso cívico y de defensa del interés general. Parece que están leyendo su currículum. Las consejeras y consejeros no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años. Creo que los parámetros están claros. Están claros. Andrés, entonces, si el presidente toma en cuenta la visita de ustedes ayer, más lo que está estructurado, adelante con la consulta. Sí, por supuesto, yo creo que la consulta va. Alguien, y esta no fue una opinión mía, sino de 2 juristas el día de ayer, decían que digamos, lo que ha hecho estos 23 legisladores correístas de dirigirse a pedir la inconstitucionalidad, y es un trámite que si procede en derecho y como ha procedido siempre esta corte famosa, debería ser el último en la lista de cantidades de casos que tienen, de manera que cuando se resuelve, pues aquello ya habrá pasado todo esto. Y que si se saltan todo eso para darle prioridad, estarían demostrando una posición. Que ahí alguien tenía mayoría. Como... Sí, que es una cosa que me parece rarísimo, ¿no? Raro en cuanto a la legalidad. ¿Cómo el presidente de la República sabe lo que esta señora ha presentado como informe? ¿Cómo el expresidente de la República sabe? ¿No se supone que esto debe estar en sobre cerrado hasta el momento en que el presidente de la Corte lo ponga en conocimiento? Entonces, qué falta de organización, qué falta de respeto a las instituciones, cuando las instituciones producen de esta manera. Entonces, yo creo que la consulta, como está planteada, con todos los temores que podamos tener, es una buena medida y hay que apoyarla. Creo que no queda, después podemos discutir otras cosas, pero en este momento la consulta va, la posición del Consejo Electoral es muy clara, van a aprobar la consulta. Me ha sorprendido, por ejemplo, que Nubia Villasís
de pronto se pronuncie mandando en esa discusión que tienen entre los correístas, dejándole sin piso al ala de Correa y mandando al ala de Moreno la respuesta sobre quién es el secretario, mandando allá. Por favor, esto es tomar partido, y ellos lo han tomado. Que están en su derecho, no digo lo contrario, pero lo han tomado y está demostrando hacia dónde van a ir. Bueno, yo creo que la consulta va. Bueno, han estado con nosotros el licenciado Andrés León, el doctor Miguel García, el doctor Julio César Trujillo y en Guayaquil el señor doctor Hernán Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya volvemos con Marcelo Merlo, Juan Carlos Solines y Gabriel Hidalgo para tratar en cambio cómo, si existe o no una forma de repatriar los bienes obtenidos no de buena fe, como dirían. Enseguida volvemos. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo.